Esto que voy a contarte podría cambiar el rumbo de la Fórmula 1 para siempre. Flavio Briatore, una de las figuras más polémicas y poderosas del paddock, ha destapado algo que, francamente, es difícil de creer. Lo que encontró en el coche de Franco Colapinto no solo encendió las alarmas, sino que está siendo investigado a nivel internacional, y podría terminar en sanciones históricas. Hoy te voy a revelar todos los detalles. ¿Qué vio Briatore? ¿Por qué acusó directamente a la escudería rival y qué consecuencias puede tener para el piloto argentino y para todo el campeonato? Y te lo advierto, no es la primera vez que pasa algo así en la Fórmula 1, pero esta vez, las pruebas parecen ser irrefutables. Vamos a repasar también otros casos similares en la historia, y verás que, cuando el humo es tan denso, normalmente hay fuego. El hallazgo. La clasificación había terminado y el paddock aún vibraba con la tensión de los últimos tiempos marcados. Franco Colapinto, joven talento argentino con aspiraciones claras al título, había logrado un resultado sólido. Pero la alegría duraría poco. En medio del bullicio habitual en la zona de boxes, una figura experimentada y temida se desplazaba con la mirada fija en los detalles: Flavio Briatore. Es jefe del equipo Renault, estratega detrás de múltiples campeonatos mundiales y conocido por su estilo directo, no estaba allí por casualidad. Según testigos, Briatore se detuvo bruscamente junto al monoplaza de Colapinto durante la revisión técnica. Observó detenidamente la parte trasera del coche y señaló un componente que parecía fuera de lugar. No era una observación cualquiera. «Eso no está en el reglamento», murmuró al oído de uno de sus ingenieros. La situación se tornó tensa. Briatore sacó su móvil y, sin perder tiempo, hizo una llamada urgente. La frase que habría soltado al otro lado de la línea resonó como una sentencia. «Esto no es legal. Y si lo es, entonces el reglamento está muerto». La acusación era seria. La pieza observada, según fuentes internas, no correspondía con los elementos homologados por la FIA. Aparentemente, se trataba de una modificación aerodinámica no registrada que podría haber proporcionado una ventaja sutil pero decisiva. En cuestión de minutos, técnicos de la FIA comenzaron una inspección más exhaustiva. Lo que era una revisión de rutina pasó a ser una investigación oficial. El equipo de Colapinto, visiblemente nervioso, evitó hacer declaraciones, mientras los comisarios desmontaban partes del monoplaza en busca de más irregularidades. Briatore, fiel a su estilo, no volvió a hablar públicamente del tema en ese momento, pero el daño ya estaba hecho. El paddock se llenó de rumores, y las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones. Más allá del componente en sí, el verdadero golpe lo había dado Briatore con su sola presencia. Había puesto en duda no solo la legalidad del coche, sino la integridad del reglamento mismo. Y en un campeonato tan apretado, cada detalle importa. Ahora, Colapinto no solo corre contra el cronómetro, también contra las sombras que rodean su coche. La reacción del paddock. El hallazgo de Flavio Briatore fue solo la chispa. En cuestión de minutos, el paddock, ese hervidero de secretos, tensión y política en estado puro, entró en ebullición. La sospecha, que hasta ese momento se murmuraba en voz baja, se transformó en indignación abierta. Varios ingenieros de equipos rivales, que ya venían siguiendo con escepticismo el rendimiento del coche de Colapinto en las últimas carreras, aprovecharon la oportunidad para actuar. Según fuentes del entorno técnico, el rendimiento del argentino en las vueltas finales había sido demasiado consistente y sorprendentemente veloz, incluso en condiciones de alta degradación y temperaturas exigentes. Hay algo raro en ese coche. Lo hemos notado desde hace 2 fines de semana. Ahora hay que investigarlo a fondo, aseguró un ingeniero de un equipo puntero, bajo condición de anonimato. Las dudas ya no eran aisladas, se transformaron en una exigencia formal de inspección por parte de al menos 3 equipos. ¿Qué se sospecha exactamente? Los rumores más sólidos apuntan a una pieza no homologada que afectaría 2 aspectos críticos en la Fórmula 2, y en cualquier categoría de monoplazas: la aerodinámica y la refrigeración. Ventaja aerodinámica. La pieza, ubicada en la zona trasera del coche, podría alterar el flujo de aire hacia el difusor o al alerón trasero. Esto, en términos sencillos, permite al coche tener mayor carga aerodinámica sin penalizar la velocidad en recta, lo que se traduce en un mejor paso por curva. En un circuito técnico como el actual, eso puede representar entre 0.2 y 0.4 segundos por vuelta, una eternidad en este nivel. Mejora en la refrigeración. Adicionalmente, se habla de una posible canalización ilegal del flujo de aire para mantener temperaturas óptimas en los neumáticos y frenos, lo que permitiría mantener un ritmo más alto durante más tiempo sin sobrecalentamiento. En condiciones de alta exigencia térmica, como las que ofrece este Gran Premio,
eso también puede marcar diferencias cruciales. Paralelismos históricos. La situación recuerda inevitablemente a dos casos emblemáticos en la historia reciente del automovilismo. Brown GP 2009, cuando el equipo debutante sorprendió al mundo con su doble difusor, una solución aerodinámica legal pero polémica, que les dio una ventaja decisiva durante buena parte de la temporada. En aquel caso, el reglamento no contemplaba del todo el diseño, y la FIA terminó validándolo tras muchas protestas. McLaren 2007. En un caso mucho más grave, el equipo fue sancionado con la exclusión del campeonato de constructores y una multa récord por espionaje industrial, al comprobarse que había accedido a información técnica de Ferrari. ¿Qué significa esto para el espectador? En palabras simples, una pieza que canalice mejor el aire puede generar más agarre y menor resistencia, lo que se traduce en que el coche puede tomar curvas más rápido y acelerar antes al salir de ellas. Eso puede suponer una ventaja de entre 2 y 4 décimas por vuelta, lo cual, en una carrera de 30 vueltas, es la diferencia entre ganar y no subir al podio. Como dijo un veterano técnico del paddock, en este deporte, una décima es oro. Y si alguien la encuentra fuera del reglamento, es como encontrar petróleo en una propiedad ajena. Si quieres estar siempre al tanto de las noticias más explosivas de la Fórmula 1, con análisis claros y sin censura, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí no nos guardamos nada. Continuamos. El contraataque de la escudería. La tormenta mediática ya estaba desatada, pero la escudería de Franco Colapinto no tardó en salir al cruce. En un comunicado oficial emitido apenas horas después del hallazgo en la zona de boxes, el equipo negó de forma rotunda cualquier tipo de irregularidad. El componente cuestionado fue presentado ante los comisarios técnicos antes del inicio del fin de semana de carrera. Contamos con aprobación previa por parte de la FIA, y su diseño está dentro de los márgenes permitidos por el reglamento técnico actual, rezaba el comunicado. El mensaje buscó transmitir calma y profesionalismo, pero la respuesta no fue suficiente para silenciar la creciente presión. Los focos estaban ya demasiado dirigidos hacia el coche número 10. Medios filtran evidencia. La calma duró poco. Medios especializados como Automotor Sport y Motorsport.com comenzaron a publicar documentos técnicos filtrados y fotografías en alta resolución que ponían en duda la versión oficial del equipo. Las imágenes mostraban detalles del difusor trasero y de una presunta canalización adicional de aire que, según ingenieros consultados por dichos medios, no aparecía en las versiones homologadas de principio de temporada. Un analista de Automotor Sport fue tajante. Puede que la pieza haya sido presentada, pero no necesariamente aprobada en su forma final. Lo que vemos en pista tiene modificaciones sustanciales. Briatore sube el tono. Como era de esperarse, Flavio Briatore no se quedó callado. En declaraciones explosivas al medio italiano La Gazzetta dello Sport, el exjefe de Renault arremetió con dureza. En mis tiempos, estas cosas se castigaban. Hoy parece que todo vale. Si empezamos a dejar pasar estas genialidades, vamos a terminar con coches Frankenstein en la parrilla. Sus palabras encontraron eco inmediato en el paddock y alimentaron aún más el debate. Briatore, con décadas de experiencia a cuestas, sabe cómo mover la aguja de la opinión pública. Las redes, en llamas. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Fans argentinos llenaron Twitter, Instagram y foros con mensajes de apoyo incondicional a Colapinto. Algunos acusaban una caza de brujas contra el piloto sudamericano por parte de las potencias europeas, y viralizaron. Aficionados europeos, por su parte, se mostraron divididos. Algunos defendieron el ingenio técnico como parte del ADN de la Fórmula 1, si es legal, es brillante, mientras que otros lo vieron como una estrategia al borde de la trampa. Esto es 2007 todo de nuevo, pero con otro nombre. ¿Un patrón repetido? La situación de Colapinto no es única. La historia de la Fórmula 1 y sus categorías inferiores está repleta de casos en los que jóvenes talentos se vieron envueltos en controversias técnicas en el momento más crucial de su ascenso. Max Verstappen, en sus primeros pasos, fue acusado de maniobras agresivas e incluso se insinuó que Red Bull lo beneficiaba con configuraciones más libres. Charles Leclerc, en Fórmula 2, fue investigado por un mapa de motor sospechoso que, aunque no resultó ilegal, dejó dudas en el aire. Esteban Ocon, otro ejemplo, fue protagonista de roces internos con comisarios técnicos por supuestas irregularidades aerodinámicas durante su paso por GP3. En todos los casos, la percepción pública jugó un rol crucial. Algunos pilotos salieron fortalecidos. Otros, marcados. ¿Y ahora? Mientras la FIA continúa con el análisis técnico, la presión sobre Colapinto y su equipo no deja de crecer. En pista,
cada milésima cuenta. Fuera de ella, la guerra de declaraciones, filtraciones y rumores puede ser igual de decisiva. Posibles consecuencias. El caso que rodea al coche de Franco Colapinto ha dejado de ser solo un asunto técnico. Ahora es una encrucijada que puede definir no solo el resultado de un campeonato, sino también el rumbo de una carrera prometedora. Con la atención del paddock, la prensa y los aficionados centrada en este escándalo, se abren tres escenarios principales con consecuencias muy distintas. Sanción inmediata. Si la FIA determina que la pieza en cuestión viola el reglamento técnico, las consecuencias podrían ser contundentes e inmediatas. Descalificación de la clasificación o de la carrera. Pérdida de puntos, algo crítico en una temporada tan apretada. Posible suspensión de ingenieros o responsables técnicos. Esto no solo afectaría directamente la lucha por el campeonato, sino que mancharía la imagen de Colapinto, incluso si él no tuvo conocimiento directo de la infracción. En Fórmula 2, la responsabilidad técnica recae sobre el equipo, pero la reputación la carga el piloto, señaló un excomisario de la FIA. Escenario 2. Aprobación excepcional. Existe la posibilidad de que, tras un análisis detallado, la FIA dictamine que la pieza está dentro del reglamento, o al menos en un área gris lo suficientemente ambigua como para permitir su uso. Esto no sería nuevo. La historia de la Fórmula 1 y sus categorías soporte está llena de innovaciones que rozaron los límites, como el ya mencionado doble difusor de Brown GP en 2009. De ser así, no habría sanción. Los equipos rivales se apresurarían a copiar el diseño para no quedarse atrás. Colapinto y su escudería pasarían de sospechosos a referentes técnicos. Pero incluso en este escenario, la polémica podría dejar una sombra, porque en el automovilismo de élite la percepción pesa tanto como el reglamento. Uno de los riesgos más incómodos es que la FIA no llegue a una conclusión inmediata. Un proceso de revisión más largo podría extenderse varias semanas, generando incertidumbre tanto en el campeonato como en el entorno del piloto. Los puntos obtenidos quedarían bajo revisión. Los medios alimentarían el tema en cada gran premio. La presión emocional y psicológica sobre Colapinto sería inmensa. Este tipo de situación, aunque menos explosiva que una sanción directa, puede erosionar lentamente la confianza del piloto y del equipo, afectando el rendimiento en pista y las relaciones internas. ¿Y para Colapinto? Este episodio puede convertirse en un antes y un después en la carrera del joven argentino. Si se confirma la ilegalidad, Colapinto podría cargar con la etiqueta de tramposo durante años, independientemente de su implicación real en la decisión técnica. En un mundo tan competitivo como el del automovilismo europeo, esa imagen puede cerrarle puertas o condicionar futuras oportunidades en Fórmula 1. No basta con ser rápido. También hay que ser percibido como limpio, comentaba recientemente un director deportivo de la Fórmula 2. Si se demuestra su inocencia. Por otro lado, si la investigación lo exonera y logra mantener la cabeza fría durante el proceso, Colapinto podría salir reforzado. Este tipo de adversidades, cuando se superan con madurez y resultados, construyen carácter y reputación, dos valores clave para los equipos de F1 que buscan pilotos completos, no solo talentosos. Opinión experta, como una polémica puede marcar una temporada. Históricamente, controversias como esta han definido temporadas enteras. Ya sea por el desgaste que generan internamente, por los puntos perdidos o por las tensiones entre equipos y autoridades. En 1994, Michael Schumacher fue descalificado en varias carreras por infracciones técnicas, y eso cambió por completo la narrativa del campeonato. En 2021, los debates técnicos sobre el alerón trasero de Mercedes y las presuntas irregularidades en el coche de Red Bull marcaron una de las temporadas más tensas de la Fórmula 1 moderna. La diferencia entre campeón y subcampeón muchas veces no está en el cronómetro, sino en la gestión de las crisis, señala el analista británico Mark Hughes. Colapinto está ante la prueba más difícil de su temporada y posiblemente de su carrera hasta ahora. Ya no se trata solo de manejar rápido, sino de cómo él y su entorno responden a la presión, al escrutinio y a las dudas. La forma en que enfrente esta tormenta podría definir no solo su campeonato, sino su futuro en la élite del automovilismo mundial. Sea cual sea el desenlace, lo que Briatore ha puesto sobre la mesa es una sacudida para la Fórmula 1. Nos recuerda que, detrás del glamour y la velocidad, hay una lucha constante por encontrar el límite, y a veces, cruzarlo. Ahora te pregunto, ¿crees que Colapinto y su equipo actuaron dentro de las reglas, o crees que hubo trampa? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas actualizaciones, porque esta historia apenas está comenzando.